Buenos días Latinoamérica, buenas tardes España. Mi nombre es Pablo Escudero y como siempre os agradezco vuestro seguimiento y fidelidad a un nuevo webinar organizado por Power Data, especialistas en gestión de datos. A todos los que os conectáis ahora mismo desde Perú, Argentina, Colombia, Chile, España, incluso veo gente de Estados Unidos esta vez, os mando un afectuoso saludo. Nuestro objetivo vuelve a ser el de guiaros y el de ofrecer nuestro expertise en temas como los de hoy, un tema tan de actualidad como el cloud. En este caso queremos explicaros cómo dar el salto sin poner en riesgo los modelos actuales. Os recordamos que durante el transcurso del webinar podréis ir enviándonos vuestras preguntas, por lo que os animo a que participéis a través del mismo chat de la aplicación. Hoy nos acompaña nuestro compañero Pablo Quiñones, desde Colombia. Él es uno de nuestros especialistas de soluciones y le doy la bienvenida. ¿Qué tal, Pablo? ¿Me escuchas? Sí. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué tal? Cuando lo estimes oportuno comenzamos y nada, bienvenido Pablo y te escuchamos. Listo, muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias a todas las personas que se conectaron por sacar el momento para ver este webinar. La idea es darles una idea, un mayor contexto, herramientas para que puedan empezar a evaluar estrategias de lo que es una estrategia de gestión de información híbrida, que es el tema que vamos a atacar hoy. ¿Listo? Digamos que la agenda que yo tengo para este webinar es, quiero dar una contextualización de los motivadores que tiene desarrollar una estrategia de gestión híbrida, por qué se da o por qué se está dando en la industria, ¿listo? Y básicamente tiene que ver, está muy alineado a dos términos o a dos conceptos importantes, que uno es la nube, que seguramente muchos de los que están lo han escuchado, y el otro es la importancia de los datos, que también hoy en día hablamos mucho del concepto de los datos como el activo más relevante y más importante de las organizaciones, es ver cómo esos dos conceptos se juntan y empieza a hablar uno del concepto de una gestión de datos híbridas, ¿listo? O arquitecturas híbridas. Entonces, con ese contexto, quiero empezar comentándoles o hablando del tema que seguramente muchos han escuchado, pero no es menos relevante, que es todo el tema de lo que hace la industria bautizado como transformación digital. ¿Listo? El hecho de que hoy en día las organizaciones están en constante búsqueda de poder ser disruptivos o de poder cambiar sus modelos de negocio para poder mejorar, ¿cierto? Para poder conectarse mejor con sus clientes, para mejorar o ser mucho más eficientes en su operación. Pues digamos que la tecnología ha viabilizado mucho ese cambio, habilitando nuevos canales, haciendo que seamos mucho más eficientes en muchos procesos, ¿listo? Pero digamos que las empresas no son las únicas que han pasado o que están en un periodo de transformación, la misma tecnología también lo está, y si ustedes se dan cuenta, hoy en día casi que salen cosas nuevas todos los meses. Se habla de nuevos patrones de arquitectura, entonces hoy en día la gente ya habla de arquitecturas de microservicios, de gestiones de APIs. En el mundo de Big Data, pues se habla de múltiples tecnologías, de muchos, digamos, conceptos que van avanzando muy rápidamente. Entonces, esto está en una transformación constante que hay que conocerla, hay que entenderla para poder llevarla a cabo. ¿Listo? Con eso, de alguna manera los datos no son ajenos, ¿cierto? O digamos que con esta motivación de los nuevos canales digitales, de todo el tema del boom, del tema de Internet de las cosas, el tema de Big Data, digamos que se ha dado una disrupción en el mercado en cuanto a la importancia de los datos y cómo los datos se volvieron un impulso para las diferentes industrias, ¿cierto? Entonces, hoy en día hablamos de una tercera generación en donde los datos se volvieron muy importantes para desarrollar y diseñar las diferentes estrategias en las diferentes industrias. ¿Listo? Pero esos datos en esta generación tienen unas características. Digamos que yo quería contextualizar esto porque no es menos importante para entender por qué se está haciendo o por qué está pasando lo que está pasando. ¿Listo? Entonces, básicamente,
digamos que muchas veces se escucha el concepto de las Bs y bueno, seguramente si han participado en algunos eventos o en algunos webinars de otros proveedores se escucha muchísimo, pero básicamente hay 5 características que son vitales, que hay que tenerlas en cuenta y que vale la pena hablar de ellas en este contexto. ¿Listo? Todo el tema que tiene que ver con el crecimiento de los datos a raíz de tener mayores canales, de tener plataformas digitales que me permiten llegar a un mayor público, pues eso hace que yo tenga que tener en cuenta todos estos nuevos mundos y que tengo que gestionar esos datos para poder involucrarlos en mis procesos de negocio. Pero eso también me lleva a que hay una fragmentación, porque entonces en la medida que yo voy incorporando cosas nuevas, ¿cierto? En mundos nuevos, y de hecho lo vamos a ver ahorita en el tema cuando uno llega a la nube, que uno empieza a ver muchos pilares, pues de alguna manera hay que tener en cuenta esa fragmentación para poder buscar la manera de hacer una gestión completa y holística a nivel de una organización. ¿Listo? Y esto pues genera también una mayor velocidad. Y en velocidad no me refiero únicamente a la velocidad en que llegan los datos a una organización, sino en los datos en que los mismos usuarios de la organización empiezan a solicitar y a requerir esa información para su día a día. Entonces hoy en día vemos que los usuarios cada vez quieren más, ¿cierto? Y a eso es lo que llamamos la democratización, de que todos puedan tener acceso a la información, pero cada vez la quieren más rápido. Entonces, de alguna manera uno tendría que poder diseñar en esa estrategia o en esa arquitectura o lo que vamos a ver en ese camino, cuando uno empiece a incursionar en temas de nube, pues tiene que tener en cuenta estos pilares. Y el tema regulatorio que ahora no es ajeno y que de hecho ha ido evolucionando muchísimo, y entonces con temas como GDPR y como LGDP, digamos que todos estos conceptos o todo el control que se tiene que tener con todo esto, pues se ha incrementado y se ha vuelto un poco más riguroso. ¿Listo? Entonces, un poco hablando en el tema de cloud, digamos que es un tema que ha venido evolucionando muchísimo, es un tema que ha hecho una disrupción a nivel de todas las capas del stack en cuando uno diseña una arquitectura, entonces no solo a nivel analítico y en el tema de Big Data, sino a nivel de las aplicaciones de usuarios de negocio, entonces todo lo que tiene que ver con automatización de fuerzas de venta, CRMs, back office, etcétera, digamos que no está exento de todo el tema cloud, y de ahí para abajo todo lo que tiene que ver con infraestructura, sistemas de gestión de información, etcétera. Entonces, a raíz de que el mercado también ha evolucionado en este aspecto, digamos, hay ciertas cosas que yo quería tocar acá, que es algo que se está viendo en el mercado. A raíz de tantas posibilidades que hay, digamos que hay unas estadísticas de un estudio que hizo RightScale en donde se habla de que las empresas no tienen o digamos que no tienden a tener un único proveedor de nube. ¿Sí? Entonces, cuando yo empiezo a evaluar los temas de nube, y lo voy a tocar más adelante, hay caminos, hay formas, hay prioridades y normalmente eso se traduce en proyectos, ¿listo? Pero en esos proyectos uno se da cuenta que muchas veces cuando uno empieza a evaluar varios proveedores, puede que escoja diferentes proveedores de nube, entonces eso hace que yo tenga que garantizar que mis procesos de negocio no se vean afectados por el simple hecho de que las plataformas están desplegadas por diferentes proveedores en diferentes nubes, ¿listo? Y que además tengo que agregarle que en algunos casos sigo manteniendo cosas de mis sistemas legados o de lo que tradicionalmente llamamos como on-premise. Entonces, de alguna manera uno tiene que garantizar que todo ese ecosistema siga funcionando. Y en el contexto en que lo estamos viendo acá es principalmente a nivel de la capa de datos, ¿listo? Que los datos fluyan para que se puedan llevar a cabo los procesos de negocio, para que la operación se mantenga, ¿listo? El tema de la nube, digamos que ya toma mucha fuerza. Hoy en día uno ya ve, digamos que hay indicadores donde ya la mayoría o muchas de las empresas han adoptado por tener alguna iniciativa cloud, ¿listo? No necesariamente digamos, la decisión de ir a cloud es tengo que llevarme todo, sino que de alguna manera se han visto cambios donde progresivamente se va viendo la adopción de temas cloud, sea por proyectos específicos o sea por arquitecturas un poco más complejas, pero digamos que esto ya es una realidad. Y es algo que va a seguir creciendo y que va a seguir incrementando. Entonces, el hecho de garantizar una estrategia de gestión de datos que involucre el tema de la nube,
digamos que yo creo que es un tema relevante y es lo que nos trae, digamos, a diseñar este webinar. ¿Listo? Digamos que al final, como conclusión, la nube se volvió un apalancador o un habilitador, ¿cierto? En todo este proceso de transformación digital, porque ayuda con los temas de velocidad en el tema de las implementaciones, de llevar a cabo los procesos, de darle mayor agilidad a TI, de tener una menor dependencia en lo que se hace, sino que dejamos a las personas que se dedican a eso, a los proveedores, a que nos ayuden en todos estos procesos de TI, y pues todo esto tiene una motivación siempre de alguna manera también económica, donde lo que se busca también es reducir costos y el TCO que tiene la infraestructura de los equipos de las empresas. ¿Listo? Entonces, con esto, y digamos que ya teniendo un poco más el panorama, cómo estos dos conceptos se unen, al final entra en lo que llamamos gestión de datos híbridos. Y no es más que piensen que cuando uno empieza a adoptar tecnologías como las que ustedes ven ahí, pues van a haber datos en todas partes, bien sea porque tengo los procesos de venta, o tengo mi back office, entonces tengo mi información financiera, o tengo la información de la automatización de fuerza de ventas, o tengo mi gestión de recursos humanos, o porque también hoy en día se está viendo mucho el tema analítico, entonces empiezo a desarrollar todas las estrategias de si me voy por el camino de un data warehouse o si me voy por el camino de incursionar con nuevas tecnologías como el tema de los lagos de datos. Entonces, de alguna manera empieza a haber una complejidad, por llamarlo entre comillas, que hay que tener en cuenta y que es bueno tenerla presente en el momento en que ustedes en el día a día van diseñando proyectos y esos proyectos los van desarrollando con estas nuevas tecnologías. Entonces, de alguna manera, es importante tener en cuenta y siempre tener presente que los datos son lo más importante y que hay que garantizar que esos datos puedan convivir o gestionarse, no importa los proveedores que haya. ¿Listo? Eso es súper importante. Entonces, de alguna manera tiene que existir, y digamos la invitación aquí es que siempre piensen en cómo va a ser la gestión de la información en la medida que van diseñando los proyectos en cada una de las aristas y en donde cada vez pues vemos que se involucran muchos más proveedores. ¿Listo? Entonces, cuando uno ya habla qué es el tema de gestión de datos híbridos, pues básicamente lo que uno empieza a ver es que es cómo hago, y digamos de manera muy simple, cómo hago para que convivan todos los procesos y las tecnologías que ya tengo, ¿cierto? Y que normalmente mantengo en mi organización o en lo que llamamos on-premise, y cómo hago que eso conviva con estos nuevos proyectos o con estas nuevas iniciativas que estoy desarrollando con estos proveedores de nube. Entonces, de alguna manera, cuando yo veo eso a nivel de capa de datos, porque, ojo, cuando uno hace esto, pues esto tiene muchas otras aristas, ¿no? Tiene, digamos que a nivel de las aplicaciones, pues hay otras consideraciones que hacer, pero aquí el contexto en el que quiero que nos enfoquemos es en el tema de la gestión de la información, ¿listo? Y entonces, una de las cosas es cómo hago para que convivan los dos sistemas y que la información fluya entre esos dos mundos. Entonces, los analistas del mercado, digamos que bautizaron o digamos que nombraron, le dieron un nombre a esa estrategia que busca que la información pueda coexistir entre estos dos mundos, que es lo que se conoce en el mercado como iPaaS o Integration Platform as a Service, y es diseñar una estrategia de integración que puede ser a nivel de la capa de datos pura y dura o a nivel de la capa de aplicación, pero que hace que los procesos de negocio que están diseñados, que pueden comenzar on-premise, terminen en la nube, o que empiezan en la nube y terminen on-premise, pues digamos que cumplan el ciclo completo y digamos que eso me dé una ventaja competitiva y digamos que me dé un proceso de innovación y aceleración en la organización. ¿Listo? Eso es a muy altos rasgos el concepto. ¿Qué casos estamos viendo en el tema de adoptar una estrategia o que estamos viendo por qué uno llega a un tema de gestión de datos híbrida? Y es básicamente lo que les mencionaba. Muchas veces se quieren empezar proyectos desde cero, entonces uno puede decir, no sé, hagamos un data warehouse y ese data warehouse que va a ser ese repositorio central analítico va a arrancar en la nube, ¿ok? Entonces,
cosas como eso, pues, ¿qué me llevan a mí? Que yo tengo que garantizar que la información que va a alimentar ese data warehouse que va a estar en la nube o esa plataforma analítica, pues le tiene que llegar lo más rápido posible, lo más automatizada posible, ¿cierto? Así como cuando se pensaban en los proyectos on-premise. Solo que acá tengo, digamos que la barrera o mejor dicho, el reto de ver cómo hago que convivan esos dos mundos. Lo mismo pasa cuando tengo conceptos a nivel de aplicación, entonces si estoy montando un ERP, si estoy montando una herramienta de servicio, de alguna manera esa herramienta va a interactuar con otros sistemas que yo puedo tener on-premise en mi organización, entonces tengo que evaluar cómo voy a hacer esa integración o cómo voy a garantizar que esos procesos de negocio fluyan y pueda viajar, no importa si arranca en cualquiera de los dos mundos, digamos que pueda culminar de una manera exitosa. Todo el tema de lo que llamamos analítica autoservicio, entonces estamos viendo que muchas organizaciones ahorita están adoptando todos estos conceptos de integración como autoservicio, analítica autoservicio, y digamos que todo esto buscando la posibilidad de que los usuarios funcionales puedan tener mayor agilidad en sus procesos y no depender de las áreas de tecnología para llevar a cabo sus actividades, ¿cierto? Temas como los data lakes también es algo que estamos viendo que muchas empresas no quieren o digamos que mientras evalúan este tipo de tecnologías, mientras aprenden, mientras conocen, no desean hacer una inversión muy grande on-premise, sino que comienza con la nube, con todas las ventajas que esto tiene, escalabilidad, de arrancar de pequeño y irlo creciendo en la medida que se va necesitando. Entonces digamos que eso se está viendo mucho. Cuando también hago estrategias puras de infraestructura como servicio, ¿cierto? Y donde quiero hacer estrategias, por ejemplo, lo que se conoce en el mercado como lift and shift, y es empezar a hacer migraciones de cosas que tengo on-premise y que quiero empezar a evaluar y a tercerizar el tema de la tecnología, ¿listo? Entonces, digamos que estos son casos de uso en donde estamos viendo que se está haciendo la adopción del tema nube y en donde es importante tener en cuenta que cualquiera de estos casos de uso va a tener una implicación en que tengo que garantizar que los datos lleguen y los datos puedan volver dependiendo de lo que se quiere lograr o de acuerdo a los procesos de negocio. ¿Listo? Entonces, digamos que lo más importante y uno de los mensajes que quiero dejarles es que esto tiene varios caminos de adopción. Hay muchos casos en los que se evalúa empezar, digamos, lo que se llaman cloud first o empezar todo desde cero en la nube, o muchas cosas en donde esto se va haciendo progresivo y se van llevando a cabo nuevas iniciativas en donde yo voy migrando cosas para ir quitándole responsabilidad o aligerando la carga que se tiene a nivel de las áreas de tecnología. ¿Listo? Y digamos que eso le da un vuelco un poco al trabajo. Entonces, mensajes importantes que queríamos dejar con este webinar es importante que cuando se evalúe este tipo de iniciativas en donde uno ya empieza a lanzar proyectos, empieza a lanzar procesos, que va a evaluar soluciones de nube, pues el tema de gestión de información o el tema de garantizar que los datos lleguen no es un tema menor, ¿listo? Y hay varias características que hay que tener en cuenta. Uno, los patrones de integración que hay. No siempre en estos procesos pues se hacen, no sé, integraciones en batch, como se conocen en la industria. Muchas veces hoy en día se está hablando de mucho del manejo de los APIs para hacer todas las integraciones a nivel de las capas de aplicación. Entonces es bueno siempre contemplar qué patrones de integración van a requerir o necesitar de acuerdo al caso de uso que están implementando o que están desarrollando. ¿Listo? El tema de los usuarios, qué tipo de usuarios van a tener para saber qué tipo de características o cómo se va a llevar a cabo ese diseño, esa estrategia de gestión de información. Y al final, los tipos de datos que van a gestionar, ¿no? Porque pues dependiendo de eso, pues también va a depender de eso. Y temas que también son cross en este tipo de proyectos, o siempre que hablamos de gestión de información, el tema de gobierno de los datos. Siempre piensen que es importante tener una base sólida en todos los conceptos de arquitectura de datos, gobierno de datos, para que estos proyectos, digamos, no sean silos o no queden completamente aislados de todo lo que es una estrategia de gestión de información holística en una organización. ¿Listo? Digamos que al final el mensaje aquí es, si están en iniciativas de empezar a evaluar
diferentes estrategias o arquitecturas que involucran temas de cloud. Tenemos como ayudarles en esos procesos de gestión de información o de armar una estrategia de gestión de datos híbridas. Es una de las, digamos, de las áreas de especialización que trabajamos, de los 7 pilares que tenemos a nivel de gestión de información. Y digamos que acá uno lo puede ver ya un poco más aterrizado en cuáles son, digamos, esas capacidades que uno puede llegar a tener en una estrategia de gestión de datos híbridos, en donde se puede ver todo el pilar de integración de datos. Esto aplica mucho cuando se tienen estrategias, por ejemplo, lo que les decía, las plataformas analíticas, cuando quiero alimentar un data warehouse, un data lake, para que eso después se le disponibilice a los científicos o a los usuarios analistas para que puedan utilizar la información. Entonces, ahí es importante definir cómo va a ser esa integración a nivel de la capa de datos, bien sea desde aplicaciones cloud que ya puedan tener, si lo quieren alimentar de un CRM, si tienen un MDM, si tienen un ERP que quieren alimentar para hacer los modelos analíticos, digamos que todo eso se puede integrar. Y hay otros patrones de integración en donde podemos hacer una arquitectura como que llamamos de hub de integración, en donde lo que uno diseña es un hub central donde define unos tópicos y lo que hay es múltiples publicadores y múltiples consumidores de esos datos, y eso lo que ayuda es a centralizar y organizar la estrategia de integración. Todo el tema de manejo de información B2B, entonces cuando empiezo a tener tipos de formatos como los Edifax o cosas de ese estilo donde yo ya tengo una relación directamente con los proveedores. Todo el tema de integración a nivel de capa de aplicación y de la gestión de APIs, digamos que esto va muy ligado a casos de uso donde la información, digamos, ya es en tiempo real, donde tengo un proceso de negocios disparado por un usuario, ¿cierto? Y tengo que hacer que eso fluya y digamos que dependiendo de la responsabilidad que tengan los diferentes módulos, pues tengo que hacer que se sincronice y que todos tengan la misma información. Entonces, para todo esto nos apoyamos en nuestro aliado de negocio, que es Informatica Corporation, para los que no conocían, y de alguna manera con esto uno empieza a diseñar una estrategia de gestión de datos híbridos. Claramente, cuando uno diseña un proyecto cloud, hay otras consideraciones que hay que tener, pero con esto lo que queríamos darles era una visión completa de cosas que se deben tener en cuenta o de que recomendamos desde nuestro punto de vista en los proyectos que hemos trabajado que tienen que ver con arquitecturas híbridas. ¿Listo? No sé, entonces con esto, digamos, terminaría la sesión. Me gustaría saber si hay preguntas y conocer un poco las dudas que puedan tener. Genial, Pablo. Pues nada, muchísimas gracias por la charla. Y bueno, como dices tú, es el momento de comenzar con la ronda de preguntas. Recordaros rápidamente cómo podéis formularlas. En la parte derecha de vuestra pantalla, pues solo debéis clicar en la pestaña Preguntas y escribir la misma en el recuadro. Bueno, nos preguntan si vamos a dar alcance al material expuesto y esta la puedo contestar yo, Pablo. Por supuesto que sí. Será mandado a la mayor brevedad a todos los asistentes y también podréis ver este y muchos de nuestros webinars a través de nuestra web. Pablo, te voy lanzando, si te parece, las primeras. Por ejemplo, nos pregunta Marcos desde Chile, ¿cuáles son las características que debo tener en cuenta para una arquitectura híbrida? Bueno, yo creo que de las cosas que uno debería tener en cuenta, bueno, primero, yo pensaría en cuál es el caso de uso, ¿cierto? Porque cada caso de uso puede tener características diferentes, ¿cierto? No es lo mismo diseñar una estrategia analítica que un proyecto de, no sé, donde voy a integrar el back office o voy a integrar mi herramienta de automatización de fuerza de ventas. Pero de ahí, cuando yo parto del caso de uso y entiendo cuál es el proceso que va a cubrir, ¿cierto? O qué es lo que voy a entregarle a la organización, de ahí empiezo a pensar en cuál es el flujo de información que puede haber entre esos componentes y qué requerimientos hay de que de que ese componente conviva con otros sistemas que yo pueda tener en la organización, ¿sí? Y de ahí empiezo a evaluar
qué patrones de integración, qué tipos de usuario voy a tener, qué tipo de información voy a manejar para empezar a evaluar, no sé, ya el volumen, empezar a manejar, no sé, qué tipos de tecnología voy a usar para hacer esos procesos de integración, qué protocolos voy a tener en cuenta. Entonces, digamos que yo siempre parto de la base de qué es lo que quiero lograr, ¿cierto? ¿Cuál es el objetivo de negocio que quiero cumplir? Y de ahí empiezo a bajar en los requerimientos, digamos, funcionales que puede llegar a tener esa iniciativa, que en este caso, pues, muchos tienen que ver, o lo que estamos evaluando aquí es el tema de cómo los datos hacer que convivan entre esos componentes. Genial, Pablo, pues siguiendo un poco con la ronda de preguntas, veo una muy interesante que nos hace Isabel desde España, que nos pregunta, ¿qué debo considerar antes de implementar una estrategia cloud? Bueno, pues yo creería que ahí, yo creo que insisto un poco con el tema del caso de uso. Yo creo que hay que tener, digamos que cada caso puede tener diferentes prerequisitos, ¿cierto? Porque digamos que de alguna manera, si es un caso donde es armar una plataforma analítica, pues hay que pensar o diseñar cuáles son los componentes que van a alimentar esa plataforma y de alguna manera tendría que entender cómo voy a hacer que esa información le llegue a esa nueva plataforma, ¿no? Entonces, digamos que en cada caso hay varias, digamos, capacidades tecnológicas que pueden ayudar, ¿listo? No necesariamente se quitan una a la otra, sino digamos que pueden convivir varias en un mismo caso, pero hay que tener en cuenta cuáles son esos flujos de información para poder diseñar esa estrategia de gestión de información. Uh-huh. Fernando, ahora de Chile, nos pregunta cómo hacer que coexistan el mundo on-premise y cloud. Bueno, yo creo que ahí es muy importante tener claro lo que vas a hacer convivir, ¿cierto? ¿Qué componentes van a tener? Como siempre digo, el tema de tener una estrategia de gobierno de datos que te permita a ti tener una visión completa de lo que hay en la organización y de alguna manera, cuáles son los puntos de interacción que tienen esos componentes, digamos que son dos estrategias vitales. De ahí se pueden separar muchísimas cosas. Pero yo creería que siempre teniendo una visión completa en cuanto al gobierno de lo que hay y de ahí empezar a desarrollar una estrategia puntual por cada componente. Genial, genial. Bueno, veo que tenemos alguna pregunta más, pero me dicen que tenemos que ir finalizando ya el seminario. Por supuesto que el resto de preguntas serán contestadas personalmente vía mail. Y nada, Pablo, vuelvo a agradecerte tu colaboración, recordarles a nuestros asistentes que si están, no sé si me puedes ayudar con la diapositiva, Pablo. Sí, claro que sí, compartimos el material. Genial, pues mira, si están interesados en saber más de nuestros productos o servicios, pueden inscribirse en nuestro blog de powerdata.es, donde encontrarán varios de los ebooks que pueden ver en su pantalla. O bien, como vemos en la siguiente página, Pablo, pues inscribirnos a los mails de contacto marketing@powerdata.com o marketing@powerdata.es. Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchas gracias.